A los seres humanos siempre nos han gustado oír las historias relatadas por gente que las escuchó desde niños, y de gente que vivió en carne propia esos acontecimientos. Desde la época en que los humanos vivían en las cavernas, se reunían alrededor del fuego y imaginaban todo lo que escuchaban. Hoy no es la excepción, pues aquí estamos reunidos para escuchar una historia que no es apta para sensibles. Es la historia de cómo Drac supo que su familia no era una familia normal, y lo que sus ojos a una corta edad vieron, jamás lo podrían olvidar. Porque aquí viene un caso, y es la anécdota del tío Rubén. Voy a empezar cómo es de que yo me entero que pertenezco a una familia que está maldita. Esto es Urbex, actividad paranormal. Resulta que hace ya muchos ayeres, prácticamente ha llovido desde entonces, todavía caminaban los dinosaurios sobre la tierra. Jugábamos con ellos en el patio de juegos. En una ocasión, recuerdo muy bien que yo tenía alrededor de unos 7, 8 años. Regresaba con mis padres y mi hermana mayor, ella me llevaba 2 años. Y me acuerdo que regresábamos, no sé de dónde, realmente no tengo conciencia de eso. Pero sí sé que cuando me bajé del auto, lo primero que pude notar fue el ambiente de la colonia, de la cuadra, de la calle donde yo vivía. Número 1, estaba totalmente solitario. Hubiera jurado que era un sábado o un domingo de aquel entonces. La calle completamente vacía. Estaba un sol ocultándose en las nubes. Son de estos soles dorados que rara vez se llegan a ver. Y posteriormente, cuando yo me bajo del auto, volteo a ver hacia la propiedad donde estaban las primas de mi mamá, que tenían este legado Wicca, y del cual, pues bueno, vivían aproximadamente unos 100 metros de nosotros. Ahí estaba la casa, y fue justamente en ese momento que yo volteo, cuando veo en la calle una especie de sopilote. Volteé a mi hermana y también vemos ahí un ave que era un sopilote. Este sopilote, pues ya ves que cuando caminan en la tierra lo hacen bien cagado. Y quiero pensar que fue un sueño. Quiero pensar que fue cualquier otra cosa producto de mi imaginación de un niño de 8 años, que veo cómo empieza a cambiar de forma el chingado sopilote a 100 metros de mí. Empieza a hacerse grande el sopilote y de repente noto que se empieza a enderezar y traía cabello el sopilote. Era un nahual. Voltea y era una de mis tías, cabrón. Mi hermana gritó y por eso es que volteó la tía. Mi papá volteó a verla y nada más le dijo a mi madre: mete a los niños a la casa, pero ya. Yo me acuerdo que nos quedamos abajo, donde vivía mi abuelita paterna, ¿sí? Y nos empezaba a calmar, nos empezaba a decir: no pasa nada, hijo, no pasó nada, lo que tuvieron es una pesadilla. O sea, nos quiso ya lavar el coco wash. Años después mi mamá me cuenta que mi papá le fue a reclamar a la pinche tía que anduviera haciendo esas en la calle, ¿sí? Que ella no se había dado cuenta de que, o sea, se armó un desmadre de la casa, como no tienes idea. Mi papá nos prohibió volver a pisar esa casa, ¿sí? Le dijo a aquellas viejas, las amenazó y les dijo que donde hicieran otra pendejada de esas, las iba a denunciar, ¿sí? Y ya se armó un pinche desmadre. Ahí fue donde yo me di cuenta que algo pasaba en la familia. Pero ese solamente es una pequeña anécdota de lo que había ocurrido. Lo realmente espeluznante pasaría unos años después, cuando yo llegué a cumplir los 11, 12 años. Era muy noche, no recuerdo la hora. Prácticamente llegaron a tirar la puerta de los toquidotes. Le gritaron a mi papá y a mi mamá. Le fueron más que nada a decir a mi mamá que necesitaban de su ayuda. Y mi papá salió y le dijo: ¿qué ayuda necesitan ustedes? Dice: es que Rubén hizo un trabajo. ¿Y eso qué implica? Dice: no, pues implica toda la familia. Le dijo a mi mamá: tú quédate aquí. A ver, Draxito, acompáñame. Yo no sabía cuál era la intención de mi papá al llevarme a algo así. Años después lo comprendería.
y sabría por qué me llevó de esa forma y por qué tuve que vivir una de las situaciones más traumatizantes que te puede pasar siendo joven. Llegamos a la casa, entramos por la puerta y había aproximadamente unas 8 viejas, o sea, todas mis tías, reunidas, hablando en un idioma que no me enteré más que tiempo después. Mi mamá me dijo que hablaban sánscrito, el lenguaje de los monjes antiguos, el lenguaje de los druidas, el sánscrito antiguo. Yo no sabía qué parafraseaban, la verdad es de que nunca me prestó atención. Estaban hablando sánscrito y ya habían dibujado en el patio de la casa una especie como de símbolo muy parecido al sello de Salomón, por si muchos no lo conocen. Busquen el sello de Salomón. Era parecido, no era igual. Recuerdo muy bien porque tú entrabas por la puerta principal de la calle a la casa y era un patio que daba aproximadamente unos 40 metros al fondo, ¿sí? Era un patio ancho de aproximadamente unos 4 o 5 metros de ancho por 40 de largo. Ambos lados tenían construcciones donde eran los cuartos donde estaba la familia. Obviamente de este lado estaba la sala, el comedor y hasta el fondo estaban algunos cuartos. Del otro lado era igualmente lo mismo, había cuartos y posteriormente había una pileta. En el fondo había una pileta de las que se hacían de cemento, era una pileta grande de cemento. Esta pileta de cemento, ahorita les voy a explicar cómo funcionaba, o sea, y por qué la estoy mencionando. Era la pileta que aproximadamente de un lado le podías echar aproximadamente unos 200 litros de agua, más de 200 litros. Era piletota, cabrón, ¿sí? Y ahí te ponías a lavar la ropa o te ponías a lavar los trastes, cualquiera de las dos cosas. En ese fondo estaba la parte de la casa y posteriormente hacia arriba no había nada de construcción, simplemente se veía lo oscuro que se veía el otro lado. O sea, era como una especie como de baldío, pero se veía por la parte de arriba. No había nada, no había iluminación, no había nada. Cuando nosotros llegamos, ya estaban trabajando este ritual de lo que había hecho el tío Rubén. Cuando mi papá me dice, quédate atrás de mí, porque cuando entramos a la casa, se sintió un leve temblor. De esas sacudiditas leves que sientes como cuando pasa un camión pesado. Algo parecido. Y me dice, quédate aquí, no te muevas. De lo que veas y oigas, no digas absolutamente nada, ¿sí? Mi papá se acerca con ellas, le empiezan a comentar la situación y mi padre se dirige al fondo, al cuarto del tío Rubén. Cuando veo que mi papá está parado en la puerta, se escucha un grito de un hombre que parece que ha sido golpeado. Se escucha un grito desgarrador, pidiendo clemencia, piedad. Mi papá trata de abrir la puerta y no puede. Y se escucha la voz del tío Rubén. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya para! ¡Ya para! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Ya! ¡Ya! Eso en un niño de 11, 12 años se te queda en el grabado. Aún recuerdo la voz del tío Rubén gritando de esa manera. Lo quise replicar para que más o menos entendamos cuál es la dimensión de lo que estaba sucediendo, porque inmediatamente se empiezan a escuchar golpes brutales. La casa se empieza a sacudir, sola, Alca, no sé de dónde, empieza a vibrar toda la casa, y de ese mismo sacudimiento podemos escuchar que algo se está riendo del otro lado, como si viniera del lote baldío. Eso es lo que ahorita, o sea, a grandes rasgos quiero entender qué pasó ese día, porque es muy difícil tratar de recordar exactamente cómo pasó todo cuando fue algo traumatizante.
Cuando veo que mis tías empiezan a hacer sus palabras, sus ritos, ¿sí? Empiezo a notar que la puerta de donde estaba el tío Rubén se empieza a hinchar, se empieza a inflar y luego se vuelve otra vez a contraer, como si hubiera una especie de calor por dentro que hiciera que se expanda la madera. Todo esto ocurre entre una serie de gritos, como golpes en la pared brutalmente horribles, ¿sí? Y en ese instante pierdes una noción que incluso mi padre regresa conmigo como con una cara de asustado, lo veo yo, pero yo ya empiezo a ver como en colores grises, en colores azules. Parece ser que quiero perder la conciencia de lo que está pasando ahí, en vista de que algo está ocurriendo dentro de la habitación del tío Rubén, en el cual lo único que se alcanza a escuchar es pues los lamentos, y en el último de los casos, hagan de cuenta que estoy viendo yo los ojos de mi papá cuando se alcanza a escuchar cómo truena o revienta la puerta de madera del cuarto. Esta explosión hace que pues todo el mundo se espantó, incluso mis tías dejaron de decir o hacer lo que estaban haciendo. Mi papá se acerca y se asoma y dice, lo único que, mi papá bien alterado, su reacción es como diciendo, esto se lo acaba de llevar la chingada, dice. Alcanzo yo medio a hacerme un poquito para allá para tratar de ver, y me dice, no te asomes, ni siquiera te asomes. Jamás pude ver el cuarto del tío Rubén. Mi madre me lo cuenta años después que se lo contó mi papá, dice. Todo lo que estaba dentro del cuarto estaba despedazado, roto, muebles, roperos, todo absolutamente, las sillas, todo lo que había allá dentro en ese cuarto estaba despedazado, y todo el cuarto tenía manchas de sangre por toda la pared. El cuerpo del tío Rubén nunca se encontró. Posterior a eso, mi papá se da la vuelta, se dirige hacia mí, y en eso veo que todas mis tías empiezan a ver hacia arriba de la pileta, enfrente. Cuando mi papá me dice, no vayas a voltear. Mi papá voltea y suelta el grito mi padre. Yo por instinto levanto la mirada donde estaba la pileta. En esa parte oscura de arriba había dos pequeñas esferas que estaban bailando en la oscuridad. Dos pequeñas esferas bailando en la oscuridad, rebotando una arriba de la otra. Se movían. Cuando mi mente se aclara de lo que estoy viendo, me doy cuenta que no son esferas. Eran dos esferas oculares. Eran dos ojos que habían sido desprendidos de unas cuencas y estaban bailando en medio de la nada. Lo único que puedo decir yo al respecto de eso es que eran los ojos del tío Rubén los que estaban ahí. Fue un espectáculo como de unos 5 minutos, grotesco, y no podía comprender qué clase de pacto había hecho y por qué lo había hecho mal. Cuando estuvo a punto de terminar eso, se escuchó una risa, pero una risa de esas que calan en los huesos. Era una risa que lo primero que hacía era erizarte la piel. Parecía la voz del tío Rubén, de donde provenía esa risa. Por supuesto que es algo que pierdes toda la noción. Ya no supe de mí hasta la mañana siguiente. Fue todo un birlote en la colonia. De hecho, ese segmento, esa parte
que no tiene, únicamente se salió en las noticias, salió en el Alarma de aquel entonces. Si alguien conoció el Alarma, era una revista pasquín donde pasaban puras cosas grotescas. Se hablaba de lo que había ocurrido en esa casa en aquellos años. Nunca más se volvió a saber del tío Rubén y qué clase de pacto es el que había hecho él y qué había salido mal para que, en lugar de haberle dado lo que él pedía, lo hubieran despedazado de esa forma o lo hubieran desaparecido. Ahí entendí que algo muy grave estaba pasando en la familia. Yo creo que en ese momento, yo creo que no hay persona que cuando ve una situación real de ese tipo, lo primero que piense es en Dios. La verdad es que no creo, Yo no lo creería, y yo creo que muchas personas que realmente han tenido este tipo de experiencias, es una mente en blanco, es una mente que trata de procesar lo que estás viendo, quiere saber en nanosegundos de tu mente si es un sueño, si es verdad, o que alguien te dé una explicación de qué chingados es lo que estás viendo y qué está pasando. Después de eso es cuando te viene el terror, te aterriza esa parte del ser humano que trata de protegerse a sí misma, los sentidos se empiezan a apagar. Creo que lo primero que pierdes es como la sensación de oír, de hablar y de tener tacto, güey. Esa es la definición del terror, ¿sí? Muy poca gente sale corriendo porque cuando es verdaderamente algo impactante que estás viendo, te congelas totalmente. No cabe duda alguna, la realidad supera por mucho a la ficción, y en algunas ocasiones a uno mismo podría tocarle vivir en carne propia el verdadero terror. ¿También te asustaste? No sería extraño estarlo. Cuéntanos en los comentarios si has tenido alguna experiencia paranormal. ¿Qué te pareció esta historia? Cada vez estamos más cerca del final. Prepárate para el gran final. No olvides darle a me gusta y suscríbete con la campana activada para más vídeos. Esto es Urbex, actividad paranormal de Naberfly. I know what you need, I would bleed for you, but you're taking so